Buenos días, amigos y amigas. Es un placer grande estar aquí para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre el mes de la Biblia. La tradición católica celebra el mes de la Biblia en septiembre. Es un gran acontecimiento en todo el país, la gente muy dinámica, muy alegre festejando el mes de la Biblia. En la tradición católica, la celebración del mes de la Biblia en septiembre está inspirada en San Jerónimo. San Jerónimo fue una figura importante en la historia del cristianismo, ya que él fue el traductor de la Biblia del hebreo hasta al latín. Esa traducción del hebreo al latín es lo que conocemos como la Vulgata. En septiembre del año 420 fallece San Jerónimo en Belén. Será declarado y reconocido como padre de la ciencia bíblica y doctor de la Iglesia. Su fecha litúrgica también es en septiembre. Es por eso que en nuestra tradición católica celebramos la Biblia en el mes de septiembre. Va a decir Monseñor Benito de la Rosa que recordar a San Jerónimo es una forma también de agradecerle su aporte al cristianismo, como también tantos hombres y mujeres se han sumado en esta tradición de celebrar la vida inspirado en la Biblia. La celebración de la Biblia es la celebración de la vida. Abriendo la Sagrada Escritura nos encontramos con ambas dimensiones convergiendo. La vida, así como la lucha por su sentido y dignidad, es el hilo conductor que atraviesa y dinamiza el canon bíblico. La presencia sagrada, diluida entre estas líneas, es lo que hace de la Biblia una fuente de espiritualidad y de perfil transformante. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro sagrado, y por eso la dimensión espiritual, la dimensión trascendente, la dimensión de transformación que encontramos en las Sagradas Escrituras. Muy bien queda registrado, por ejemplo, en los discípulos que van camino de Maús cuando dicen, ¿acaso no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Eso es la fuente de vida, la fuente de transformación que se encuentran en estas Escrituras. La vida es el espacio de encuentro y es el espacio también de experiencia. Es el lugar donde nace y se vive la fe. En este sentido, la fe no es como el pañuelo que se usa en tiempos de gripe, sino que ella es inherente a la interioridad humana. Es inherente, ella forma parte del ser íntegro del ser humano. Algunas veces a los teólogos y teólogas se les enreda la lengua para hablar de la fe. ¿Y por qué pasa eso? Buscando respuesta a esa inquietud, me encontré con una de las entrevistas que le hicieron a Benedicto XVI, donde decía, la fe no es algo que viene dado por un grupo humano, no es algo que viene delimitado, que viene pensado por grupos humanos, sino que la fe es un don de Dios, es un don sagrado y como tal es un misterio que se nos da como don. Y entonces decía Benedicto XVI, o dice Benedicto XVI, el magisterio de la Iglesia tiene como tarea intentar buscar, intentar causar hacia dónde, cómo actualizar ese sentido de la fe para nuestros días. La Biblia es un libro marcado por la vida y la fe de los pobres. En esta página nosotros no encontramos la versión de los históricamente fuertes, sino que encontramos la versión de los frágiles, de los débiles, y en este sentido llega a mi mente la acción de las parteras en Egipto con el pueblo hebreo. Y ver, por ejemplo, un faraón grande y poderoso temiendo a los niños frágiles, inocentes que estaban naciendo. Y ver también cómo las hebreas intentan, a partir de su situación social, ir abriendo caminos para poder salvar la vida frágil en complicidad con la justicia y con el Dios de Israel. En fin,
La vida y sus matices cotidianos es el escenario donde se estrena y se curte la fe. La Biblia es un libro marcado por la vida y la fe de los pobres. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum, deja claro la disposición de Dios para revelarse a sí mismo. La innovación de este documento conciliar es presentar la revelación de Dios no tanto en su carácter dogmático, sino en su carácter histórico y cristocéntrico, o sea, presentando a Cristo como el centro de toda la historia de salvación. Nos recuerda Yves Congar, que es un teólogo clásico con una participación activa en el Vaticano II, que a partir de las Sagradas Escrituras nos aproximamos a la manera en que Dios se fue revelando en la historia de salvación. Y ese revelarse de Dios no es un contenido neutro, sino que es un Dios que se encarna donde más se necesita. Dios se encarna, el Dios bíblico es el Dios que se enloda, es el Dios que camina, es el Dios cercano. De hecho, la teología bíblica nos presenta a Dios con una particularidad, que es tener una proximidad muy grande con todo su pueblo. Uno de los textos principales que marcan la característica del Dios de Israel está en Éxodo 3:7, cuando dice: yo he visto, yo he escuchado, yo conozco el sufrimiento de mi pueblo y yo bajo para liberarlos. Es un texto muy significativo y sobre todo por los verbos que aquí se emplean. Los conceptos hebreos, a diferencia de nuestros conceptos latinos, tienen un matiz, es que ellos significan mucho más que lo que la palabra indica. Por ejemplo, shamah, que es un verbo hebreo que significa oír, está significando prestar atención, dar oído, entender, examinar, discernir. Cuando Dios dice yo he escuchado, entonces engloba un matiz muy grande de significado que nos hablan de esa sensibilidad de Dios por preservar la vida creada. La teología del Éxodo, a mi juicio, también está retomada por Agar. Agar es una mujer que se encuentra en uno de los relatos del Génesis 16, por ejemplo. Es una esclava egipcia y ella sale corriendo de la esclavitud, sale corriendo y allá en el desierto tiene una experiencia magnífica. Ella siente la presencia de Dios a partir de la fuente. Y en esa experiencia en el desierto, ella confiesa, tiene una manifestación, ella hace su confesión de fe y dice: tú eres el Dios que ve. Entonces es como esa fuente está relacionada con la interioridad del ser humano. Agar permite que esa presencia camuflada de manantial restaure sus huesos secos que mendigan libertad en la esclavitud. Nosotros no tenemos acceso a los criterios que Dios tiene para revelarse, pero la Biblia deja muy claro que Dios se da a conocer desde abajo, desde el fondo, desde la vida, desde los gritos, desde la fuente. Es interesante uno de los textos también del Éxodo en el capítulo 3, cuando habla yo soy el que soy. Es una frase maravillosa porque nos relaciona a Dios como el que no se define, el que no se abarca, el que el intelecto humano no es suficiente para poder delimitar el actuar de Dios en la historia. Yo soy el que soy. Yahvé es el Dios aconteciendo y queda bien bonito en el Salmo 121 cuando dice: el guardián de Israel no duerme ni dormita. O sea, Él es el Dios que anda vigilando siempre. Como bien dice el texto, Dios cuida tu salida y tu llegada desde ahora y para siempre. En ese sentido también don Pedro Casaldáliga decía: salimos de la casa pero no salimos de Dios. Salimos de las paredes del templo pero no salimos de Dios, porque Dios es la fuente y donde quiera que vamos Dios también está. Es como en la conciencia de la presencia
lo que hace vivir en sintonía con ese Dios. El vínculo de la Biblia con la vida está en su propia esencia. La Sagrada Escritura, como nos dice la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini en el número 30, ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu. El libro es precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino, y solo en la fe de ese pueblo estamos en tonalidad adecuada para entender la Escritura. La Biblia entonces no está limitada al banco de la iglesia, sino que la Biblia nos encamina para la vida cotidiana. En ella, abriendo la Biblia, encontramos los diferentes matices de la vida. Tenemos instrucciones de cómo vivir en la vida comunitaria, tenemos instrucciones de cómo trabajar, de cómo socializarnos, en fin. Todos los temas, por más diversificados que sean, están en la Biblia. Cuando la iglesia está vinculada a la vida, entonces la iglesia también se funde con la Biblia en un solo propósito pedagógico de aproximar la humanidad a Dios. Esta es la función de la iglesia en la medida en que, recorriendo la Biblia, encuentra su vocación primera. Pero, ¿qué es la vida según la Biblia? El vocablo hebreo para designar el verbo vivir es hayah. También puede ser traducido por tener vida, permanecer vivo, sustentar la vida. Para el Antiguo Testamento, la vida es un bien intrínseco. Esto queda reflejado en el libro de Job, capítulo 2, versículo 4, cuando dice: todo lo que el ser humano tiene lo dará por su vida. Cuando habla de vida, el Antiguo Testamento no se limita a ella como un principio abstracto de vitalidad, sino que integra en la concepción el sentido de la vida y la actitud ética dentro de las relaciones comunitarias. Moisés, por ejemplo, en contacto con el pueblo, le presenta esa palabra de Dios y le dice: miren, esta palabra es su vida. En este sentido, también la tradición profética deja claro que quien desea encontrar la vida debe primero encontrarse con Dios. Eso ustedes lo pueden encontrar en Amós, en el capítulo 5, versículo 4. Este es el espíritu que anima la Sagrada Escritura y es el espíritu que anima a la iglesia. La vida que presenta la Biblia estimula la contemplación desde abajo. Quien mira la vida desde arriba la ve de forma superficial, pero quien contempla la vida y quien interpreta la vida a partir desde abajo, desde el pueblo, desde la realidad, entonces está en sintonía con esa tradición profética y en sintonía con la tradición de la teología bíblica. A esta altura de la reflexión vale la pena preguntarnos: ¿desde dónde yo miro la vida? ¿Desde dónde yo leo la Biblia? ¿Con qué lentes la interpreto? ¿Desde dónde yo me sitúo para analizar los acontecimientos cotidianos del quehacer? El Dios bíblico es muy sensible a la vida y eso queda bien reflejado en el Salmo 23. Es un salmo maravilloso, un salmo que se ha convertido en compañero del pueblo sencillo, y es porque está cargado de confianza. El Salmo 23 nos presenta un Dios interesado por la dignidad del ser humano, interesado principalmente por la comida, pero al mismo tiempo por la instrucción. El Dios el Dios pastor es el Dios que guía y el que conduce hacia donde la vida es posible. Es posible. Y el Salmo 23 nos recuerda muy bien una intervención que tuvo el Papa Francisco diciendo: los buenos pastores son aquellos que tienen el olor de las ovejas. Es una teología lindísima porque habla de la relación, del contacto, de la proximidad. Y el Papa Francisco, a propósito, es una figura que va marcando la historia de la Iglesia. En un primer momento, cuando estábamos viviendo la despedida del Papa Benedicto XVI, estábamos
con la atención y qué será lo que va a pasar. Y con la llegada del Papa Francisco, que es una iniciativa del Espíritu, ha venido a decirnos que es la humildad lo que viene a restaurar la iglesia. El Papa, que ha hablado poco, pero que los gestos han ido evangelizando, han ido reconstruyendo, aunque los gestos no es todo lo que esperamos, sino nos habla que ellos forman parte de un proceso de transformación y de reconstrucción de la iglesia. El Papa nos ha venido a aproximar a la teología del Nuevo Testamento y a la teología que nos anuncia Jesús. En el Nuevo Testamento se evidencia esta teología que integra vida, dignidad y camino de salvación. Jesús también se interesa por la necesidad alimenticia de su pueblo, pero también deja claro que la vida es mucho más que un bocado. En este sentido, en el Evangelio de Juan, él dice: yo soy el pan de vida. Es el Hijo de Dios encarnado en la historia, hecho ser humano, hecho revelación plena de Dios, el que viene a decirnos los caminos que nos conducen al Padre. Actualmente la Biblia y sus instrucciones para la vida marcan la presencia en el pueblo. Los pobres tienen pocos libros en sus casas. Los pobres tienen pocos libros, pero es difícil que una Biblia falte en la casa de un pobre. La Biblia siempre está abierta, siempre está disponible, sin importar niveles de escolaridad. La Biblia es un punto de referencia. La Biblia congrega a la comunidad, es un punto de encuentro. Ella forja criterios de comunión inspirada en la teología trinitaria que encontramos en las Sagradas Escrituras. La función de la Biblia y del magisterio de la Iglesia es enseñar a ver cómo identificar los caminos de Dios. Entonces, el magisterio de la Iglesia, junto con la Sagrada Escritura, son la forma pedagógica como Dios nos va orientando hacia la plenitud. Sabemos mucho acerca de la vida, pero al mismo tiempo sabemos poco de cómo vivir la vida. Sabemos poco de cómo vivir la vida. La Biblia nos enseña el dirigir nuestros pasos hacia la vida, cómo dirigir nuestros pasos hacia la fuente, nuestros pasos hacia Dios. En este sentido, la Biblia deja de ser letra muerta para convertirse en una fuente de espiritualidad y de transformación. Esperamos que esta breve reflexión haya sido un estímulo para animarnos mutuamente a seguir compartiendo las Sagradas Escrituras, a retomar el libro sagrado como una fuente de espiritualidad y de revelación. Muchas gracias.